Buenas noches, señora Janet. Muy buenas noches, Ginita. Buenas noches con todos. Buenas noches a Dina Perú. Buenas noches con todos los papitos que nos van a escuchar. Y buenas noches con todos los hermosos y bellos dulces que también están conectados. Yo soy la señora Janet, mamá de José David. Eh, Mi hijo fue diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando tenía a la edad de 3 añitos. Para mí fue cuando lo diagnosticaron, eh, pareció que como que se me vino el mundo encima, ¿no? Porque cuando nos tocan realmente a nuestros hijos es lo que más nos duele. Yo decía, ¿por qué no a mí? ¿Y por qué a mi hijo? ¿No? Pero, ¿qué pasa de que, igual que como la señora Vero, a mi hijo le, le dio, su diagnóstico fue primero, empezó con una infección a la garganta, así como una gripe fuerte. Y lo teníamos en el pediatra. Yo trabajaba y lo dejaba a mi hijito con su nana, pero supervisada por mi mamá. Entonces el bebé empezó a tener, me decía, la chica me decía, señora Yene, yo se va bastante al baño, me pide bastante agua, y como uno ignora lo que es los síntomas de la diabetes, entonces le decía, pero dale su medicina, porque sí, y duerme, duerme. Entonces es como que se siente cansado. Ya para eso ya iba al nido, tenía 3 años. Y entonces la profesora también me decía, yo se duerme en el salón, a pesar de que era súper juguetón, así claro, debe ser que sea por su gripe. Entonces, a pesar de que estaba controlado por un pediatra, entonces la medicina también que se le da pues a los niños tiene dulce. Y como ya estaba despertando diabetes en su cuerpecito, entonces esa medicina aún lo hacía, lo agravaba más. Entonces, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque yo trabajaba un sábado sí y un sábado no en el trabajo, en la oficina. Y el día que mi hijo se pone mal, ese día, gracias a Dios, yo no estaba trabajando. Entonces yo le digo al pediatra, pero doctor, ¿por qué ya van como 15 días y el bebé no se recupera? Sigue igual con la infección de la garganta, igual con los síntomas. Qué raro, me dice el pediatra. Entonces lo veo al bebé que empieza a arrojar como caño en cantidad, a arrojar, pero así, con... Entonces yo lo llamo al pediatra y le digo, mi hijo se va a deshidratar, arroja pero como caño y se está volviendo como papelito. Entonces me dice, doctor, señora, ¿sabe qué? Yo ahorita no lo puedo atender porque estoy en otro lugar, porque era un doctor amigo nuestro, llévalo al hospital del niño, pásalo por la clínica y dile que vas de parte mía. Y así fue, lo llevamos al bebé ya como un papel, de tanto lo que había arrojado. Y cuando llegamos al hospital del niño, en verdad no sabían qué cosa tenía. Un diagnóstico, otro diagnóstico, entraba un doctor, otro doctor, a pesar de que estaba en clínica, un doctor, otro doctor, hasta que ya nos dijeron qué es lo que realmente tenía. Había hecho una citocidosis justamente por el, ¿cómo se llama? El exceso de azúcar que tenía. Cuando nos explicaron, mejor dicho, lo que tenía, yo en verdad pisaba nubes, no sabía qué era lo que le estaba pasando a mi hijo, me bloqueé totalmente. Fue una experiencia muy difícil que pasamos mi esposo y yo, es mi único hijo, ¿no? Y que lo único que nos quedó fue simplemente instruirnos, educarnos, buscar información para poderlo sacar adelante a mi hijo, depender de un glucómetro, ¿no? Para que tenga sus medidas. También vincularlo con personas
involucrarse mi familia, involucrarse el colegio, ¿no? Porque donde está nuestro hijo, lo que tiene que hacer, donde está y con lo que frecuenta nuestro hijo, tienen que tener conocimiento, por lo menos saber, por ejemplo, mi hijo se relaciona con sus amigos y sus amigos saben por cómo, por ejemplo, si le pasara algo, cómo atenderlo, ¿no? Porque mi hijo siempre se va a cualquier reunión con su glucómetro. Entonces, ¿por qué? Porque a su mejor amigo yo le he explicado cómo tiene que, por alguna razón, ayudarlo, ¿no? Entonces yo le decía de que a todo esto ya nos informamos, me costó mucho aceptar, como decía la señora Berlita, no les entiendo a cada uno, me costó mucho, mucho aceptar que mi hijo tenía la diabetes, a pesar de que lo estaba viviendo, a pesar de que lo estaba, se tenía que poner la insulina, pero como era pequeño y tenía 3 años, entonces nosotros como padres nos involucramos, nosotros nunca decimos o hemos dicho, tú tienes diabetes, nosotros tenemos, le decíamos, y para que él pueda dejarse poner la insulina, ayudarlo, entonces nosotros también nos aplicábamos, pero nos aplicábamos suero, ¿no? Entonces, mira, me voy a poner me toca poner mi medicina, porque como es pequeño, ¿cómo tú le explicas? ¿No? Claro. Entonces, hay que utilizar maravillas para hacerlo entender y que se tiene que poner la insulina sí o sí. Entonces, me toca poner mi insulina, mira, me toca a mí, después toca a papá, ahora te toca a ti, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de esa manera fue un poco más llevadera. Igual también él un peluche, le decía, ahora le toca el peluche, mira, todos. Entonces, eso ayudó a que poco a poco él se dejara poner la insulina, pero utilizábamos también ¿cómo se llama? Desinflamantes, anestesias líquidas, que tengan anestesia para que desinflame su bracito, sus piernitas, ver la forma de cómo poderlo sacar adelante a mi hijo, ¿no? Yo a mi hijo siempre desde pequeño le levanté la autoestima, le decía, a ti no te falta absolutamente nada, tienes, no te falta ni un pelo, no te falta ni una uña, tú eres un niño muy inteligente, lo único que, como decía Gina, lo único que sí, tu páncreas no produce insulina, así como otros niños que son asmáticos o que sufren de cualquier infección o que sufren del corazón, igualito, nosotros sufrimos del páncreas, hasta que poco a poco ya se fue dando cuenta que no éramos nosotros, ¿no? Pero cuando era pequeño manejábamos así ese lenguaje para poderlo ayudar. Igual, ahora gracias a Dios hay alternativas, ¿no? Para poder preparar sus alimentos. Mi hijo es un niño muy extrovertido, eh, muy despierto, le encantaban las fiestas y yo no le privé a mi hijo de nada, de ir a sus reuniones y a sus fiestas. Pero eso sí, yo le explicaba, vamos a ir a la fiesta, a todo esto. Cuando recién nos diagnosticaron a mi hijo, yo estuve 3 meses con enfermera. Sabemos de que los medicamentos son caros de la insulina y todo eso. Entonces, no podía pagar nada, no podía pagar enfermera. Entonces, mi esposo y yo dijimos, yo tengo que dejar de trabajar, porque no hay nadie más que su madre que no pueda sacar adelante a su hijo. Entonces, yo dejé de trabajar y me evoqué a mi hijo a sacarlo adelante. Ahí es donde, dejando de trabajar, busco ayuda por internet y me conecto con Adina Perú, con Diego, eh, y nos empezamos a informar, a nutrir. Cuando iba a las fiestas, por ejemplo, con mi hijo, yo llevaba mi lonchera aparte, ¿no? Y entonces le llevaba su chicha, le llevaba sus galletas, le llevaba su gelatina light, y cuando él bailaba o así, me miraba y me decía, ¿esto puedo comer? Sí, un hito, y así, ¿no? Las cosas que podía comer cuando no, por ejemplo, los dulces, él ya decía, no, esto no puedo comer, no, gracias, ¿no? Y así, entonces para todo esto, sacar adelante a nuestros hijos, lo importante es la educación, que nosotros tengamos la información
para poder ayudarlos a nuestros hijos. Perfecto, señora Yanecita. Entonces, su mensaje final es que la educación es lo imprescindible para sacarlos adelante, como usted dice, ¿no? Y así Sí, como la señora Berito, rescato algo de todo lo que usted ha conversado con nosotras, ¿no? Es, nosotros tenemos diabetes. Fíjese, ¿no? Cómo agrupó usted el que su hijito, en este caso Joseph, ¿no? Entendiera que la diabetes era producto de algo que le había ocurrido internamente, pero que no dejaban de ser esa familia unida. Por eso, fíjese, rescato sus palabras cuando usted dice, nosotros nos involucramos, nosotros tenemos diabetes. Qué bonito, señora Janet. Y un aplauso, por favor, a la señora Janet. gracias.